Saludos y muchas gracias por su interés en esta comunicación titulada Formación Inicial Docente en Competencias Coeducativas a través de la asignatura Educar en Igualdad de Género que se imparte en los grados de Maestra en Educación Infantil y Maestra en Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Mi nombre es Rocío Díaz Ros y trabajo en el Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas de esa universidad. A modo de organización, esta presentación, esta comunicación estará estructurada en tres bloques. En la primera parte hacemos una introducción o una reflexión conjunta sobre qué es coeducar, para qué tenemos que coeducar y a continuación pasamos al grueso que está centrado en las características y resultados de la asignatura Educar en Igualdad de Género para terminar con una serie de retos que se han ido identificando a lo largo de la experiencia docente de casi 15 años en esta asignatura y que ustedes van a poder ir encontrando desde el principio en recuadros azules que identificarán 6 retos que al final de esta comunicación intentaremos integrar en los resultados y en acciones futuras a través de la investigación en coeducación. Muy bien, comenzamos pues. Y hemos querido traer algunas definiciones de a qué llamamos coeducación. Primero citamos a nuestra querida Emilia Pardo Bazán, que hace ya más de 100 años nos hablaba de la importancia de educar en conjunto a niños y a niñas en los mismos espacios y para las mismas cuestiones para reducir la entonces enorme brecha de género en el acceso a la educación. Es decir, queremos simbolizar que la coeducación es una necesidad desde hace ya décadas que siempre ha estado presente de una u otra manera en las cuestiones educativas. También hemos querido rendir un homenaje a nuestras referentes maestras coeducadoras de los años 70 y 80 en el sistema educativo español, trayendo la definición de coeducación de la que hablaban nuestras compañeras alicantinas del Feminario de Alicante en los años 80, que ya se disolvió a mediados de la década de los 2000. Nos hablaban ya de corregir esos sesgos que se llegaban a la información, a la educación, desde diferentes ámbitos. Y también hemos aportado algunas definiciones actuales tanto de una de estas maestras coeducadoras del Feminario de Alicante, mi querida Elena Simón Rodríguez, como de la Federación de Mujeres Progresistas, que también trabaja y tiene muchos materiales en la coeducación. Al final estamos llegando y tenemos presente un modelo que, además de educar a toda la infancia de nuestras sociedades de la misma manera, tenga en cuenta que se tienen que intentar compensar o corregir desigualdades por género que a través de mandatos y estereotipos traemos incorporados desde otros agentes de socialización y que tienen su peso en educación. Bien, ¿por qué o para qué tenemos que coeducar? Pues desde luego, como hemos visto con estas definiciones, es una cuestión de vida democrática y de derechos humanos. Es una cuestión que debería ser innegable o evidente y para muchas personas lo es. Pero es que además tenemos todo un desarrollo normativo en diferentes ámbitos, pero muy desarrollado en educación, que nos impele, nos obliga a coeducar. No solamente en el sistema universitario a través de, por ejemplo, nuestra nueva LOSU y algunas leyes anteriores, sino también en el sistema educativo obligatorio español. Ya desde los años 90 con la LOPSE se hablaba de igualdad de oportunidades independientemente de los sexos, pero es que la LOMLOE recoge la necesidad de la coeducación en articulado y en bastante de su argumentario. Apuesta por la coeducación. Si queremos una sociedad libre de opresiones, de violencias machistas, la respuesta desde luego va a estar en la coeducación. Como hemos visto, nuestras compañeras que investigan sobre estos temas nos hablan de algunas cuestiones que, pese a estas décadas de obligación y necesidad de coeducar ya de una manera muy evidente, pues nos dicen que todavía los cambios que
que tenemos en las facultades de educación son lentos e imperceptibles, como nos dice Pilar Vallariz Domingo en este artículo de 2017, que todavía las mujeres y sus aportaciones a la historia del conocimiento y de la humanidad siguen invisibilizados de una manera muy flagrante en los materiales educativos y en especial en los libros de texto, que persisten estereotipos sexistas en la práctica docente y no se está actuando como el necesario factor de protección que el profesorado deberíamos ser respecto a estas escuelas, que la escuela debería ser respecto a las violencias machistas, y desde luego las facultades de educación somos percibidas como el lugar privilegiado en el que llevar a cabo una formación inicial docente coeducativa, pero siempre que esta formación en coeducación sea sistemática, esté evaluada y desde luego sea rigurosa científicamente. Con todo esto y los dos retos que ya tenemos identificados, vamos a hablar un poquito de nuestra asignatura Educar en Igualdad de Género. Me gustaría, llegados a este punto, a hablar de la anterior coordinadora del área de didáctica de las ciencias sociales aquí en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, la doctora Maribel Vera Muñoz, puesto que gracias a su trabajo incansable se consiguió disponer de esta asignatura en el proceso de cambios de planes de estudios de las anteriores diplomaturas de maestra especialista a los actuales grados. Es una asignatura optativa que se puede cursar en tercero o en cuarto de ambos grados, tiene 6 créditos ECTS y se viene impartiendo desde hace 14 cursos académicos. La empezamos a poner en marcha en el curso 2012-2013. Como podemos ver en esta tabla, ha sido una historia de éxito, de crecimiento, y nos habla de que el alumnado de las facultades de educación sin duda tiene un enorme interés en cómo puede coeducar y en qué necesidades son las que debe atender para asegurarse que no está reproduciendo estereotipos sexistas en el sistema educativo. Podemos ver que empezamos con un grupo, que el interés desde este primer curso al curso siguiente ya fueron 143 las personas que se matricularon en ese grupo y eso dio lugar a poder disponer de 2 grupos. Siguió creciendo en la asignatura hasta 3 grupos en el curso académico 2020-2021 y desde ese curso son 2 compañeras más las que junto conmigo impartimos esta asignatura que, como podemos ver por las cifras, pues no ha parado de crecer y ha atendido ya a más de 1.500 personas. ¿Qué hacemos en la asignatura? Intentamos comprender las desigualdades por género existentes para poder diseñar intervenciones, propuestas didácticas, materiales, actividades que nos permitan no reproducir los estereotipos sexistas y los mandatos de género que podemos encontrar en nuestras escuelas y en el resto de nuestra sociedad. Desde luego está planteada de una manera muy práctica, muy vivencial, puesto que no hay otra vía que las metodologías activas para poder modificar ideas previas o para poder formar al personal docente en estas cuestiones. Los contenidos los estructuramos en 3 bloques que son todos ellos interdependientes y que van avanzando de manera conectada. El primero, que podríamos llamar sensibilización y conceptos básicos, tiene un ritmo diferente según cada curso, puesto que tenemos alumnado muy formado y con una gran capacidad de acción en cuestiones feministas y de igualdad de género, junto a otro que viene con la creencia que denominamos espejismo de la igualdad o ceguera al género, es decir, pensando que en la escuela ya toda la igualdad está conseguida, puesto que niños y niñas hacen lo mismo en los mismos lugares y por tanto no se reproducen desigualdades. Entonces, ese primer bloque está más centrado en estas cuestiones de formación, de los conceptos básicos. Hay un bloque muy importante en el que analizamos situaciones escolares y materiales didácticos para poder detectar a través de qué vías se están reproduciendo esos sexismos y lo vamos compaginando con un bloque más centrado en elementos y materiales coeducativos. Algunas actividades que queremos destacar en estos casi 15 años de historia de la asignatura son, por ejemplo, nuestra participación en el Día de las Escritoras que lleva a cabo la Biblioteca Nacional de España.
Desde hace ya 6 años, junto con la Biblioteca de la Facultad de Educación y su equipo didáctico, pues participamos en este día tanto en las lecturas del lunes del Día de las Escritoras como en la editatona relacionada. Otra de las actividades que tiene un interés destacado entre el alumnado es cuando entrevistan a una persona coordinadora de igualdad y convivencia de un centro educativo de la Comunidad Valenciana, puesto que plantear ese cuestionario, llevar a cabo esa entrevista, les permite conectar con la realidad coeducativa en los centros y les permite detectar cuáles son las barreras, los retos, las dificultades que encuentran estas personas en sus centros educativos. Querríamos señalar que una de las dificultades o retos que se encuentra a menudo es la falta de formación de estas personas, bien para ellas mismas, para ser personas coordinadoras de igualdad y convivencia, o bien para los equipos de los claustros de sus centros educativos. Falta de tiempo o detectar que al final el gran peso que tienen las cuestiones de desigualdades por género en la convivencia de los centros educativos. Otras actividades que desarrollamos es participar con el STEP Donesc, que es un sindicato de enseñanza en su facción o en su agrupamiento de STEP Donesc en la muestra de arte Coeducart, que venimos también desde 2019 colaborando en esta iniciativa de los centros educativos. Y hacemos, como hemos dicho, actividades muy prácticas, muy vivenciales, con mucha dramatización y otras pedagogías teatrales, debates, producción de audiovisuales para tratar los diferentes aspectos como la educación sexual integral, la diversidad afectivo-sexual, los patios coeducativos y el uso igualitario de los espacios escolares, etcétera, etcétera. Bien, hemos puesto aquí algunos datos de la evaluación de la edición del curso pasado de la asignatura para que más o menos podamos tener una idea de las características del alumnado que cursa esta asignatura. Como podemos ver en esta gráfica, la inmensa mayoría es alumnado de tercero antes que de cuarto, la inmensa mayoría son alumnas antes que alumnos y en torno a los 19-20 años que es la edad en la que la mayor parte de nuestro alumnado cursa tercero y cuarto de carrera. Este punto número 4 de la encuesta de valoración final que se les hace la hemos incluido puesto que permite comprobar cómo consideran de gran utilidad, tanto vital como desde luego en su formación inicial docente, de los aprendizajes conseguidos en esta asignatura. Aquí podemos leer algunas de las voces del alumnado y en general cómo insisten en que esta asignatura les cambia la vida, puesto que la inmensa mayoría de ellas encuentran también un círculo de mujeres en el que sentir cómo aquellos malestares, aquellas violencias con las que viven en la sociedad son compartidas y son una cuestión estructural que afecta a todas las mujeres en mayor o menor medida por el hecho de ser mujeres jóvenes en el sistema patriarcal. Bien, comparto yo con docente, con ellas y con ellos, con estos testimonios, la idea de que es una asignatura que cambia la vida. A mí también, tanto como profesora de la Facultad de Educación, como en mi faceta de investigadora, ha sido una asignatura que ha transformado todos estos años en los que llevo involucrada en la asignatura. Entonces nos ha permitido identificar esos retos que hemos ido viendo y que ahora podemos sistematizar en la unión de también estos otros 4, y que serían aquellas cuestiones que pensamos que deben ser atendidas para que la formación en coeducación, en la formación inicial docente, sea de calidad, rigurosa y nos permita llegar al momento de erradicar las violencias machistas. Si juntamos estos 6 retos, la definición clara de lo que es coeducar, sus ejes, sus elementos y cómo medirla, tener recursos, tener estrategias, desarrollar esas competencias, que se cumpla toda esta normativa que tenemos, que se pueda formar a todo el alumnado y no se siga dependiendo de la voluntariedad de cada equipo docente,
que se sistematice esta formación y se evalúe, que se sepan identificar las resistencias a la igualdad en sus nuevas fórmulas que van apareciendo, como puedan ser la manosfera o como pueda ser el falso empoderamiento de nuestras jóvenes a través de la hipersexualización o esta pornografía colonizadora de las relaciones entre las personas. Y desde luego el reto de la invisibilización, pues con todos esos 6 retos identificados llegamos a la idea de la necesidad de establecer un marco común de competencias docentes coeducativas que nos permita esa calidad en la coeducación. Y a lo largo de ese cambio en mi trayectoria que les digo, también yo he llegado a trabajar con muchas compañeras, una de ellas, la IP del proyecto del que en la actualidad formamos parte, profesoras de 15 facultades de educación de universidades españolas, la IP del proyecto Simone, nuestra compañera Ángeles Rebollo Catalán. En este proyecto Simone estamos intentando investigar para, por una parte, desarrollar este marco común de competencias coeducativas y, por otra parte, desarrollar con profesorado y con alumnado cómo podemos llegar a un currículum en las facultades de educación que sea sensible al género y que garantice que formamos en coeducación a todo el personal docente de nuestras escuelas. Y sin más, pues me despido dejándoles aquí la bibliografía y referencias utilizadas. También pueden preguntarme y estoy a su disposición para cualquier consulta o colaboración o idea, reflexión, duda que les pueda surgir después de haber compartido este vídeo, y les agradezco de nuevo mucho el tiempo dedicado. Muchas gracias. Un saludo.